Abramos la Biblia a capítulo 3 de Primera Corintios. Vamos a volver a este capítulo. Hablábamos del colaborador de Dios, pero vamos a hablar también de otro dilema que plantea el apóstol Pablo cuando compara el crecimiento de nosotros. Y hemos estado pensando en las figuras que utiliza el apóstol Pablo para referirse al creyente, al nuevo creyente o al creyente en Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de que Pablo nos ve como colaboradores de Dios. Usted no es solo un simple peón en el tablero donde Dios está manipulando su vida, sino Dios quiere convertirlo en un colaborador de Él para hacer lo que Él está haciendo en el mundo, a partir de mí, a partir de mi vecindad, hasta lo último de la tierra. Y entonces nosotros tenemos que vernos de esa manera. Pero también la semana pasada hablábamos de que Dios nos ve como embajadores de Cristo, con todos los poderes plenipotenciarios para representar el reino de Dios donde usted se encuentre este día, o donde usted se encuentre. Y ahí goza de inmunidad, ¿verdad? Porque el diablo dice, no puede tocarnos, de mi mano nadie los arrebatará. O sea, son las figuras que utiliza el apóstol Pablo para referirse a ese privilegio que nos ha concedido Jesús al haber creído en Él. Pero hoy vamos a hablar de otro aspecto que la palabra de Dios quiere que nosotros desarrollemos, y es cómo podemos crecer para ser el hombre y la mujer espiritual que Dios espera, ¿verdad? Y aquí espiritual no quiere decir que usted vive en las nubes, ¿verdad? Siempre orando, sino un hombre que vive en lo físico, guiado por el poder espiritual de nuestro Señor. Primera Corintios 3 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues cuando uno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el único que merece la gloria en mi vida, en la iglesia, en donde quiera que estemos reunidos en su nombre, porque Él es el que hace la obra poderosa de transformación en nosotros. Ahora, nosotros, por supuesto, necesitamos entender que todos comenzamos como una semilla en la tierra, que luego comienza a nacer una planta en la relación con Dios, pero ya pronto usted se convierte en una planta robusta que florece y da fruto. Entonces, la madurez es un prerequisito para poder crecer en el entendimiento de lo que Dios quiere para su vida, para mi vida, para el pueblo de Dios. Estaba leyendo pues, un videíto que me mandaron de que el cuerpo humano dice que tenemos el 18% de carbono y que ahora el carbono es básicamente el contenido principal que tienen los diamantes. Hay una empresa, no sé si es en China o en donde fue, en España, en donde una madre que murió su hijo a los 18 años de cáncer, incineró su cuerpo y guardó sus cenizas, pero a través de algo que ellos inventaron, hizo la separación del carbono que había en las cenizas, y se dice pues que tenemos el 18% de carbono todos en el cuerpo, así que cuando lo incineren pueden hacer esa separación. Y entonces están utilizando las cenizas de los incinerados, muertos incinerados, para poder unir el carbono y construir diamantes. Pues es una cosa bien novedosa. Los diamantes hechos de carbono, que su principal aspecto, mineral es el carbono, se construyen o se forman
más o menos a 160 kilómetros dentro de la Tierra en la magma, que está hirviendo a miles de grados centígrados. Toma hasta, toma hasta 1700 años para salir a la corteza, pero que se forman en 1 hasta 3.000 millones de años de estar en esa presión constante dentro de la Tierra, y finalmente salen a la intemperie o salen a través de las erupciones volcánicas, y entonces surgen las minas de diamante, donde se encuentran los diamantes ya para ser trabajados. En particular, el diamante tiene la más alta dureza de conductividad térmica de todos los materiales conocidos por el ser humano. Estas propiedades determinan que la aplicación industrial principal del diamante sea en herramientas de corte y de pulido y otras aplicaciones muy fuertes, además de los anillos y esas cosas, ¿no? Pero imagínense, para que un diamante pueda ser vendido y pueda ser traído, digamos, para ser ya manipulado, ha tomado 1 millón hasta 3.000 millones de tierras. Recuerden que aquí está pensando en el tema evolutivo, ¿verdad? Nosotros hablamos de que el universo, desde la primera Big Bang, han pasado más de 60.000 millones de años, ¿verdad? Es lo que se dice. Bueno, la palabra diamante surge de la palabra griega que es adamas o adama, el metal o la propiedad con la que se describe. Significa de algo que tiene que ver con algo que es inalterable, irrompible e indomable. De un diamante, obviamente, necesita más de 2000 grados para poder ser cortado y para ser manipulado y para ser formado, como se hacen los anillos de diamante y todas esas cosas, ¿no? Bueno, la palabra griega que se utilizó para describir el diamante fue inalterable, irrompible, indomable. Me gustan esas palabras. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo está hablando aquí de la madurez, del crecimiento espiritual. Y él utiliza la madurez y la inmadurez para contrastarla, para medir el crecimiento de nosotros. La inmadurez, dice, cuando Pablo dice que llegó a la iglesia de Corinto, se encontró con una iglesia, usted lee capítulo 12, había toda clase de manifestaciones de los dones. Personas que hacían milagros, personas que hablaban otros idiomas, personas que tenían sabiduría, personas que tenían el don de dar. Hay una cantidad de dones en el capítulo 12, pero era la iglesia más inmadura del Nuevo Testamento. O sea, tenía una serie de problemas esa iglesia porque no se sabían conectar, no sabían poder unirse para poder glorificar a Dios. Entonces, había competición entre los grupos, un grupo, un ministerio compitiendo con otro, y entonces había menosprecio entre ellos. Y eso es lo que Pablo llama la inmadurez, dice. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Les hablé como a carnales. La palabra griega para carnales es psíquicos, ¿verdad? Que significa una persona que solo ve lo que el ojo humano puede ver y que actúa solamente basado en la sabiduría humana. No les pude hablar como a neumáticos. La palabra neumático, pneuma, espíritu, y neumáticos es la persona que está viviendo en el espíritu y que ha alcanzado la madurez espiritual. Entonces, compara aquí el psíquicos, que es el carnal, es el que está guiado por sus instintos humanos, que pueden, en alguna manera, el ser humano tiene buenas ideas, pero la Biblia dice que cuando hablamos y comparamos el pensamiento humano con el pensamiento de la sabiduría de Dios, Proverbios dice: hay camino que al hombre parece perfecto, derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, nosotros los seres humanos no somos capaces, dice la Biblia, de poder ver los misterios del reino de Dios. Entonces, la condición para poder entender el propósito de Dios, responder al propósito de Dios en mi vida personal es que yo tengo que crecer, no me puedo quedar como una plantita.
Por cierto, yo iba a traer, tengo un árbol de café en mi casa que lo sembré, yo digo que hace unos 10 años, y lo tengo en una maceta, lo he podado porque yo lo comencé como un proyecto de bonsai, y gracias a Dios sobrevivió. Sembré como 3, pero se me murieron todos excepto este palito, ahí lo tengo, y ha tomado 10 años para que finalmente pueda desarrollar el café. Lo que hace es que se levanta el arbolito, comienzan las hojas grandes, tiene unas hojotas pero lindas así, pero esas hojas tienen que crecer para convertirse en ramas, y ahí es donde sale el café. Hasta 10 años después está echando las ramitas, está creciendo las hojas para hacerse ramas, y ahora tengo que podarlo. Digo, ay, no quiero ni... Tengo que volarle la punta porque se va para arriba. Entonces, yo lo que quiero es mantenerlo en la maceta. Es una macetita de este tamaño que tiene. Bueno, la cosa es que ha sido un reto para mí mantenerlo bien, pero lo que quiero decir, le ha tomado 10 años. Bueno, el punto, hermanos, es que el desafío que tenemos nosotros como iglesia, como creyentes en Cristo, es llegar a ser neumáticos. No quedarnos en psíquicos o que se dominan por las sarx, es la otra palabra que se utiliza cuando se habla de la carne. Y aquí es donde está el desafío personal, porque la obra de Cristo se realizó para que yo pueda llegar a estar con Él, como dice Juan 17. Yo te ruego, Señor, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. O sea, lo que Dios quiere es que usted y yo estemos al mismo nivel en pensamiento, en sabiduría, en acciones, en entendimiento, al nivel de Él. Por eso dice que el Espíritu nos ha dado el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña hasta lo más profundo de Dios. Pero el problema de nosotros, hermanos, es que nosotros siempre queremos lo máximo dando el mínimo, y a veces ni el mínimo, ¿verdad? Así que la inmadurez refleja que nosotros no hemos crecido suficiente, aunque tenemos el conocimiento de Dios, no hemos desarrollado el carácter de Dios en nosotros. Y lo que pasó, que cuando Pablo llegó, él dice, yo quería darles a comer vianda, pero tuve que traer leche. Y entonces él no podía darle, aquí está hablando de la inmadurez, a un niño recién nacido. Ahora pues dicen eso, ¿verdad, hermanos? Porque todo el mundo, todo avanzado. A nosotros leche de la vaca nos daban, sí, cuando mi mamá ya no tenía, de la vaca directamente, ¿verdad? Pero ahora no, leche de fórmula, ¿ya? Porque es especial y todas esas cosas que se hablan, nos han creado esa idea. ¿Por qué? Porque lo que quieren es venderte, y nosotros no lo hemos creído, y efectivamente cuando le damos leche entera a los niños se enferman. Bueno, la cosa es que algo tiene la leche entera que no hace química buena en el estómago del bebé, y cabal, entonces uno termina pagando caro cuando la mamá no puede dar leche. Bueno, la cosa es que la vianda comienza hasta los 6 meses, más o menos, bueno, 4 o 5 meses, comenzamos a darle que papilla y todas esas cosas. Bueno, el problema, hermanos, de la inmadurez, es lo que Pablo dice acá. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Me llamó la atención eso. Él llega y parece que permaneció mucho tiempo con ellos y todavía no eran capaces. Qué bueno que uno pudiera madurar de un día para otro y que pudiéramos hacer diamantes, sembrar los diamantes hoy y tenerlos el otro año, ¿verdad ustedes? Pero toman 1.300.000 años, 1 a 3.000 millones de años para que se formen los diamantes, para que sea inalterable, para que sea indomable y para que sea invencible. Entonces, la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cómo llego yo a ese punto y a ese nivel de fe y de confianza y de seguimiento en el Señor? Porque ¿qué tenemos, hermanos? En esta iglesia, hermanos, han pasado cientos de personas
cientos de personas por esta congregación. Vinieron, les enseñamos, los discipulamos, les tratamos de hacer caminar, de entender la voluntad de Dios, pero no sabemos dónde están. Cayeron de la gracia, dicen algunos. Bueno, ¿qué pasa con eso? Es que tiene que haber un principio. Y cuando nosotros conocemos al Señor, uno de los elementos fundamentales que son la prueba de que hemos conocido al Señor es que queremos crecer. Un deseo de hacer la voluntad de Dios es lo que se llama la conversión en el creyente. El Espíritu de Dios pone en nosotros un deseo de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y cuando no hay ese deseo, pues lo más seguro es que usted es evangélico y hasta miembro de la iglesia, pero usted no es creyente. Usted no es un discípulo. Entonces tiene que haber esa parte. ¿Qué pasaba con los nuevos creyentes ahí? Estaban metidos en celos, ¿verdad? El celo, hermanos, resulta de la inseguridad, las parejas, ¿verdad?, que se celan, los ministerios que se celan, las personas que compiten entre ellos, piensan que aquel es mejor, que yo soy peor, que me van a quitar a mí. Esa es la idea de los celos, que con quién andabas, que por quién estás hablando y que con quién, ya. Es como una, porque maneja un poco de inseguridad, y la inseguridad también es falta de una identidad clara, una identidad digamos sana. Yo sé quién soy, sé quién es mi esposo o mi esposa, y sé que nos amamos y nos respetamos. Entonces el celo, pero cuando usted tiene que mantener acorralada a esa persona, dígame usted, al nomás cortarle usted los hilos, se va la persona. Entonces el amor no es así, el amor es un compromiso que hacemos nosotros entre dos personas imperfectas, en donde decidimos amarnos, cuidarnos, apoyarnos hasta que la muerte nos separe. Ya, esa es la idea del amor. No es que usted encierre a esa persona y no lo deje ni ver la luz y que le cubra con un manto para que nadie lo vea. El problema aquí era que tenían celos, pero también tenían contiendas, ¿verdad? Y entonces la inmadurez se refleja también cuando las personas pelean por todo. Mire, si le ayudan, bueno; si no le ayudan, queja. De todas maneras, siempre hay ese espíritu. Entonces, el tema es cuando nosotros estamos siempre a la defensiva. Bueno, ¿se recuerdan de ese chiste que hemos contado? Que cuando hicieron a los japoneses, dice que aparecieron los niños ¡pum!, con desarmadores, armando, soldando, integrados para hacer una serie de electrodomésticos y todas esas cosas que nos sirven mucho, ¿no? Cuando tiraron a los gringos, dice que haciendo diagramas del universo y haciendo líneas, diseñando aviones, pensando cómo llegar a la luna, etcétera, etcétera. Cuando tiraron a los guatemaltecos, dice que cayó el niño y dijo: ¿quién me empujó? Bueno, qué bueno que solo los guatemaltecos fuéramos así, ¿verdad? Brincones. Bueno, hay personas, hermanos, que somos tan vulnerables, tan fáciles de ofender, tan fáciles de sacar de casillas. Inmadurez. ¿Qué pasa? Esa persona está batallando en su ser interior. ¿Y qué sucede? Dios tiene que trabajar esa parte de nuestras vidas, porque no puede ser que estemos siempre divididos. Divisiones y agrupaciones enfermizas que limitan el crecimiento. Y entonces lo que pasaba acá era que se encontró con toda esta amalgama de problemas. Y cuando Pablo dijo, pues Pablo llevaba un plan, dijo: yo les voy a instruir sobre esto. No, dijo, aquí lo que hay que hacer es comenzar a resolver problemas. Y entonces dijo: bueno, lechita pues, cremita, suave y descremada, por favor, ¿verdad?, para comenzar a darles y a cuidar bebés. En cierta manera, el problema de esta iglesia era que andaban según la carne. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No le podemos pedir peras al olmo, es la idea. Usted no puede pedir que una persona dé el fruto del Espíritu, pero todavía siendo un bebé espiritual. La vida en el Señor
solo tiene la explicación sobrenatural de vivir en el Espíritu. Cuando se tiene que tomar decisiones, cuando se necesita una respuesta madura, resulta actuando como un niño. Los niños, hermanos, los niños ya son lindos, pero son inmaduros. Pero la Biblia dice, cuando habla de la inmadurez, dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce buena cosecha, para los que cultivan, reciben bendición de Dios. En cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidarse de las obras y del trabajo de amor que ustedes hacen en su nombre, y lo seguirá demostrando y les seguirá apoyando. No sean apáticos, más bien imiten a quien por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, el problema del sajicos, esa es la palabra, el carnal, es que vive solo pensando. Entonces, cuando nosotros hablamos de las cosas de Dios, hermanos, de las cosas de Dios, si Dios solo nos pone retos enormes, tenés que cambiar tu carácter, tenés que cambiar esa forma de ser, tenés que, ya es un reto, tenés que ser un hombre que ama a su esposa, que ama a sus hijos, que las respeta, que tienes que ser una mujer que colabora y se somete al liderazgo de su esposo. Ya eso es un gran desafío. Pero cuando vamos al tema económico, hermanos, al tema de la vida, que es el que envuelve la vida, decimos, nosotros siempre estamos pensando en lo que no tenemos. No vamos a poder, es la palabra mágica. No tenemos suficiente, no sabemos cómo empezar. Bueno, y entonces el Señor dice, marchen. Y entonces ahí está Moisés, Señor, ¿qué hago? Postrado, Señor, ¿qué hago? El Señor le dice, ¿qué haces ahí, Moisés? Orando. Levántate y di al pueblo que marche, y tú agarres a vara y di al mar que se abra. O sea, la madurez exige decisiones maduras y de fe. Y entonces el problema es que nos atrapamos en nuestros problemitas y nos ahogamos en un vaso de agua. Bueno, cuando llegó Pablo dijo, señores, en realidad lo que está sucediendo aquí es que aquí hay una división, una competición entre si los ministerios son mejores o peores. En realidad, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Al final, todos estamos al mismo nivel. Somos mensajeros de la salvación. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y seguimos entonces entendiendo lo que Dios dice. Así que cuando estamos hablando del hombre espiritual, la mujer espiritual, es aquel que puede ver adelante de las circunstancias. Por eso, hermanos, no hay nada imposible para Dios, decimos. Porque cuando estamos frente a la conversión de alguien, por ejemplo, orando por la conversión de alguien, ¿cuándo, Señor, vas a ver eso? Porque comenzamos a ver la dureza del corazón de la persona. Pero mire más allá de eso. Mire lo que Dios está viendo. Y esta es la parte de la que Pablo dice que esto requiere madurez. Madurez espiritual quiere decir que vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. No vas a luchar, no vas a permitir que los deseos de la carne te dominen. Gálatas 5 dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El deseo de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, faltas de fe, falta de obediencia, falta de confianza. Podríamos decir un montón de cosas más, ¿verdad? Andar en la carne es solo ver las cosas desde lo que tú piensas que se puede hacer. Y entonces estás limitado. Pero andar en el Espíritu es ver lo que Dios puede ver. Por ejemplo, cuando en el profeta Ageo, mire, Ageo capítulo 1, todo el capítulo 1 y 2 de Ageo, Ageo es el profeta que Dios levanta para poder animar al pueblo que estaba edificando el templo de Dios después de cuando regresaron del exilio. Habían comenzado a trabajar, habían puesto ánimo, pero la oposición los había debilitado y habían abandonado el proyecto. Y entonces Dios
envía a Ageo para despertar al pueblo y decirle, señores, aquí hay una obra que hay que hacer. Bueno, dice así, mire, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Por qué no le dan seguimiento? Todavía no es el tiempo, nos estamos esperando el tiempo de Dios. Dice. ¿Qué está haciendo, hermano? ¿Cuándo se va a unir a trabajar? Orando estoy, hermano. Híjole, estoy orando. Dice. Y entonces respondemos con palabras así. No ha llegado el tiempo para que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y será glorificado mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pues, hermanos, el hombre espiritual tiene que oír a Dios. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser sano? Le dijo el Señor a aquel paralítico. Señor, no tengo quien me aviente a la piscina. Toma tu lecho, levántate y vete. Y en el instante aquel hombre se levantó, dice la palabra. Es que, hermanos, de eso se trata la vida en el Señor, es ver más allá de lo que tú ves y hacer más de lo que nosotros podemos. Así que la madurez es una demanda. Y la meta del Señor es que nosotros seamos como los diamantes, indomables, invencibles, irrompibles. ¿Qué tendrá que hacer Dios en su vida para que eso suceda? No te puedo decir, pero lo más seguro es que Dios sí lo va a hacer. Porque dice, a las otras naciones yo las destruiré, dice el Señor, pero a Israel la castigaré con vara. O sea que lo voy a castigar, ¿por qué? Porque es mi pueblo, es mi hijo. Al hijo no se le abandona, dice el Señor. Entonces se le corrige y se le enseña. Bueno, hermanos, la madurez. Ahora, Pablo, aquí en el capítulo 2, si usted tiene tiempo en su casa, puede darle una lectura al capítulo 2. Y va a encontrarse con varias cosas que yo quiero leer. Primero, capítulo 2, versículo 1. La madurez te hace depender de Dios y no de lo que haces tú y lo que puedes hacer tú cada día. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en Dios. Mire lo que hace Pablo. Cuando él llegó a una ciudad de filósofos, de gente inteligente, de gente sabia. ¿Cómo empiezo aquí? Ya él había tenido la experiencia en Hechos 17 cuando llegó al Areópago. Lo único que hizo fue, Cristo murió por ustedes. Él murió y resucitó para perdonarles. No tuve otra cosa que hablarles más que a Cristo y Cristo crucificado. Abandonó todo lo que él pensaba como la manera como podía conversar. Vea usted, entonces, el hombre espiritual, voy a repasar las palabras, es neumáticos. La mujer neumática y el hombre neumático no hace las cosas en sus fuerzas. Esa es una cosa, porque hermanos, el Señor dice, esfuércense, dice el Señor a los de Ageo, vayan, corten ramas, traigan madera y comiencen a construir. Bueno, hermanos, ¿y cómo se hace eso en el nombre del Señor? Bueno, es que aquella gente estaba completamente paralizada. Bueno, haga las cosas que el Señor dice que hay que hacer. No dependa de sus fuerzas, dependa de lo que el Señor puede hacer.
La madurez nos lleva a entender que la sabiduría, a depender de la sabiduría de Dios, o más a entender la sabiduría de Dios. El versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, cuando hablamos, yo les prediqué, yo no les vine y les comencé a hablar. Miren, les voy a explicar el origen del mundo. Dios creó el mundo, Dios le creó a usted. El hombre pecó, se apartó del Señor, punto. No que el Big Bang y que fue una serie de explosiones y que todavía siguen explotando, porque ese es Big Bang, es una cosa permanente que sigue. Entonces, permítanme, hermanos, no es humana sabiduría, sino es la sabiduría de lo alto. ¿Cómo viene esa sabiduría a nosotros? A través del Espíritu. Escucha a Dios. Es la idea. Escucha a Dios. Y usted me dice, ¿y cómo escucho a Dios? Empiece haciendo lo que usted sabe que Dios dice que hay que hacer. En su trabajo, en su familia, con sus hijos, en el ministerio, en el diario vivir. La madurez resulta con un caminar en el Señor. Mire el versículo 7 del capítulo 2. Dice: pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, no sabiduría oculta de Dios que se predestinó desde antes de los siglos de nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esta sabiduría de Dios solo viene por revelación. No viene por la inteligencia humana. Es de escuchar a Dios. Y entonces yo creo que el tema aquí es que tenemos que entender que el deseo de Dios es que nuestra vida en su totalidad sea vivida con su sabiduría. Escuche al Señor cuando esté en su trabajo, cuando esté frente a una dificultad, cuando esté frente a la enfermedad, a la escasez, y a los eventos de la vida. Pregúntese: Señor, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Qué es lo que qué debo hacer acá? Porque el Señor dice que hablamos de sabiduría, cosas que ojo no vio ni han subido. O sea, nada no lo podemos imaginar. Hermanos, qué difícil parece este tema para los seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos hacer grandes planes y trazar la vida en detalle. Y es cierto, tenemos que planear, pero dirigidos por el Señor. La madurez te lleva a comprender lo que Dios desea y anhela para tu vida. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, dice. El hombre espiritual, la mujer espiritual va a llegar a entender lo que Dios quiere en su vida, lo que Dios le ha concedido, para que usted deje de estar edificando su propia historia de la vida. Comience a hacer su historia con Dios. Hermanos, separados de Dios, nada podemos hacer, dice la palabra de Dios. Entonces, Pablo habla de que la madurez te va a llevar a comprender lo que aquí nos dice Pablo. Esta sabiduría estoy siempre en el capítulo 2 de 1 Corintios. Nosotros hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos las cosas que Dios te ha concedido. ¿Qué te ha concedido Dios a ti? Y a veces nosotros estamos perdidos tratando de hacer lo mismo, hermanos. Y entonces te hace colaborar humildemente en lo que predicas. En fin, el hombre carnal, el hombre espiritual, el neumáticos. Ser neumáticos es el deber. Ahora vean ustedes. El Señor dice: vayan a todas las naciones llevando mi mensaje. Hermanos, esto es además que es difícil, es carísimo. No hay obreros, porque tienen que surgir los obreros que estén dispuestos a dejarlo todo y para irse para allá y depender de nosotros.
Eso es lo más tremendo. Tienen que depender de nosotros, de que nosotros les vamos a ayudar. Y ese es un gran proceso en la vida de las personas. Bueno, pero también el Señor nos ha mandado que edifiquemos nuestra familia. Dice la palabra de Dios, enséñale a tu hijo todo lo que yo te he enseñado a ti, para que tu hijo edifique con Dios. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y ese es el desafío nuestro más grande que tenemos. ¿Cómo hacerlo, no? Bueno, entonces tienes que, en primer lugar, entender que el deseo de Dios es que crezcas. La intención de Dios es que crezcas. Entonces Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer para que crezcas. Te va a empujar, te va a meter en situaciones nuevas porque Él está buscando tu crecimiento. Él no quiere que te quedes como magma, sino que quiere que de ahí surja un diamante. Y para eso Él va a calentar lo que sea suficiente para hacerte salir. Entonces, ¿por qué? Porque Él tiene la intención de hacernos crecer. El deseo de Dios es que nosotros crezcamos. Entonces, entre más rápido entendamos eso será mejor para nosotros. La otra parte es, no nos ayuda a que se quede usted con una fe de niño, ¿verdad? Me acuerdo yo cuando le contaba nosotros le contamos, le leímos las Biblias que teníamos, pero después nos quedamos sin Biblias porque seguíamos. Entonces yo comencé a contarle las historias, las parábolas, y se las contaba a los niños, ¿verdad? Y me acuerdo yo, por ejemplo, la preferida de Andrés era Goliat, ¿verdad? David y Goliat. Y le encantaba que vino David y yo me tiraba al piso y cómo le quitó la cabeza. Y eso es lo que le encantaba a Andrés. Entonces yo tenía que leerle la historia y ahora la de David y Goliat, ¿verdad? Es un niño, hermanos. Y Sharon tenía la de la barca, cuando Jesús iba en la barca. Y Jesús iba en la barca y estaba durmiendo, y entonces Pedro le dijo, Señor, estás durmiendo, ¿qué pasa? Nos vamos a hundir. Y él dijo, pero ¿qué les pasa a ustedes? No tienen fe. Y entonces se paró y dijo al viento, cállate, y al mar, enmudece, o quédate en silencio. Y entonces se quedó así la barca. Decía yo. No había nada, entonces así se quedó la barca, papá, decía ella. Nunca se movió la barca. Con una quietud, esa era la conclusión de la historia. Hacía su manita. Lo cual me encantaba a mí, pero esa historia tenía que repetírsela yo todas las noches, después de leer la historia que correspondía. ¿Por qué? Son niños. Hay personas, hermanos, que hemos tenido que agarrarlos, resembrarlos, pasarlos de un pilón a otro, y lo pasamos para acá porque hay que cuidarlo y nunca desarrollan. Pues eso es enfermedad, hermanos. Entonces Pablo dice, no puedo yo hablarles a ustedes las cosas que yo espero enseñarles si ustedes no crecen. Entonces necesitamos crecer, tenemos que tener la disposición de salir de la inmadurez, porque ya el Señor tiene el deseo de comunicar todo. Dice, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Dios nos ha dado el Espíritu de Dios. Y en el Espíritu de Dios todo es sí en Él, dice la palabra. Porque el Espíritu de Dios nos va a llevar a pedir lo que conviene. Finalmente, andar en el Espíritu y ser una persona neumática te va a hacer que quieras lo que Dios quiere para tu vida. Que quieras lo que Dios quiera para tus hijos, que quieras lo que Dios quiera para tu economía, que quieras lo que Dios quiera para tu salud, que quieras lo que Dios quiere para tu familia, que Dios quiere lo que Dios quiere para la edificación de tu casa. Ya no hay dos planes, los míos y los de Dios, sino los planes de Dios son los míos. Y esa es la idea, hermanos, unirnos con Dios, ser uno con Él, actuar en las fuerzas del Señor, comprender la sabiduría de Dios, que no se puede obtener de otra forma, y te hace entonces un instrumento indestructible. Porque ¿quién podrá separarlos de mi mano? Dice el Señor. ¿Verdad? Allá está. Ahora,
Definitivamente que es un reto para nosotros, les voy a decir. Es un desafío como iglesia. Como iglesia, ¿por qué? Porque tenemos que tomar a cada creyente y desarrollarlo y llevarlo ahí, quitándole, ayudándole a limpiarse, hermanos. Tienen que ir adaptándose a lo que Dios quiere, adquiriendo la cosmovisión de la palabra. Entonces usted, su matrimonio tiene que hacerse como Dios dice, hágalo así. Su economía tiene que manejarse así. Su ministerio tiene que manejarse así. Usted tiene que educar y trabajar con sus hijos como Dios dice. Esa es la idea, hermanos, unirnos en ese. Pero no hay dos planes, no hay dos proyecciones. Es lo que la palabra de Dios llama bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El de limpio corazón no tiene plan aquí, plan allá, plan. Tiene un solo plan con Dios. Y eso es lo mismo que quiere Dios, es lo mismo que Él quiere. Bueno, esa parte la tenemos que trabajar como iglesia. Entonces, las personas tienen que estar dispuestas a ayudarnos a asumir eso. Pero también es una responsabilidad como creyente. Yo tengo también que entender que hay una responsabilidad en mí de crecer. ¿Verdad? Entonces, yo tengo que tener ese ambiente. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os he llamado siervos, sino os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Así que Jesús quiere ser mi amigo. La pregunta es, ¿quiero yo ser amigo de Jesús? Entonces, la respuesta tiene que ser sí. Bueno, ¿qué tienes que hacer para no estar entumedecido en el propósito de Dios? Ahí es donde comenzamos. Una iglesia tiene que proveernos eso. Y ahí tenemos que trabajar como iglesia, hermanos, proveyendo las oportunidades. Pero una iglesia tiene el desafío de ganar a su comunidad. Tenemos que comunicar el evangelio, hermanos, a donde esté, donde nos encontremos. La comunidad debe ser nuestra meta hasta lo último de la tierra. Entonces, ese desafío tenemos que realizarlo. Y tenemos porque usted y yo somos los instrumentos, colaboradores, embajadores. Pero tienen que ser neumáticos. Amén. Yo quiero serlo, hermano. Yo me he quebrado la cabeza esta semana, como no tienen ideas, en unas cosas. Ay, Señor, ¿cómo se hace esto? Porque a veces pienso que se trata de mí. Y entonces la pregunta es que Dios me quiere llevar a confiar, es decir, como Pablo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Levántate y ve a la casa de la calle de la derecha, y ahí se te dirá lo que se dice. Bueno, Pablo se levanta, y ahí va, y ahí permanece 3 días ciego. A los 3 días llega alguien y dice: Pablo, el Señor dice que sea sano. Nos hace falta esa humildad a nosotros. Siempre queremos tener las soluciones nosotros. Bueno, aquí es donde estamos. Todos estamos en una batalla, hermanos. En una guerra en donde yo quiero y Dios quiere, pero ¿cómo? El cómo es el punto. Pues la Biblia dice: someteos al Señor primero. Y ahí es donde debe empezar. Yo te digo en el nombre de Jesús, Dios tiene un plan hermoso para tu vida, pero tienes que estar dispuesto a romper con esa idea de que tú puedes hacerlo. Tú no lo puedes hacer. Tienes que soltar el control de tu vida. Tienes que darle a Dios el control. Ese es el punto clave de crecer y de comenzar en un proceso de cambio. Ahí empieza nuestra vida. No lo podemos hacer, hermanos, porque los desafíos que Dios nos manda son enormes. Entonces vamos a pedirle al Señor esta mañana. Hay 3 maneras en que vamos a orar. En primer lugar, ¿qué piensa usted de eso? ¿Va a seguir siendo un hombre, una mujer que se deja guiar por sus ideas nada más? El Señor te invita a que seas y te conviertas en una persona neumática, que escuches a Dios, que le permitas a Dios tomar decisiones en su vida, por ahí. Señor, yo te pido en esta mañana que nos ayudes.
Estamos necesitados de esa experiencia poderosa, Señor, en la que tú tomas las riendas de nuestra vida. Señor, lléname de tu presencia y de tu espíritu. Enséñame a luchar contra mí mismo, Señor, porque yo me interpongo entre tu voluntad, porque quiero hacer las cosas como yo pienso, pero se trata de hacerlo como tú dices. Y te limito, Señor. Quiero pedirte entonces que cambies mi corazón, Señor. Cambie mi manera de pensar, cambie mi manera de apreciar las cosas. Y hazme ese hombre y esa mujer que tú has diseñado, empoderados, llenos del poder del Espíritu de Dios. Yo te ruego, Señor, que nos enseñes cómo hacerlo. Hay tantas cosas que arreglar en nuestra vida, pero solo tu mano poderosa nos puede hacer. Te pido, Señor, en esta hora también, queremos orar por esta congregación pequeña pero deseosa de hacer tu voluntad. Queremos ser una congregación neumática, llena del poder, de la sabiduría de lo alto, llena de tu gracia, Señor. Y para eso necesitamos colaborar todos, para que esta iglesia sea una casa de refugio, un lugar, Señor, en donde tu presencia fluye libremente, sin las interrupciones. Por eso necesitamos estar unidos en un solo propósito y mente. Y también, Señor, esta mañana oramos por el mundo, Padre. Tu palabra dice que en los últimos días los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. No tendrán oídos para oír tu palabra, tendrán comezón de oír, pero no quieren oír tu palabra. Sin embargo, somos enviados a predicarles. Yo quiero ser un instrumento que me uses, oh Dios, para predicar tu palabra. Que me enseñes cómo hacerlo. Que me permitas, oh Dios, hablar de ti con la autoridad y el poder de tu Espíritu. Oramos por nuestra nación, oramos por las naciones del mundo, oramos por nuestros hermanos que están en España abriendo esa brecha tan dura como es Mario y su familia. Oramos por ellos, Señor, los levantamos esta mañana y le pedimos al Espíritu de Dios que los llene de sabiduría y de poder. Calma esa ansiedad que tiene Mario, Señor, Marito, que no lo deja dormir bien en la noche. Tranquiliza el espíritu y el corazón de ese niño por el poder de tu Espíritu de Dios. Y Señor, todo es tuyo, dice tu palabra, y de lo recibido de tu mano nosotros damos. Quiero orar, Señor, lléname de tu presencia, Padre. Pídaselo, hermano, porque es una cosa que el Señor dijo. Pídale, lléname, Señor. Muéveme de aquí, Señor. Llévame a la roca más alta, decía el salmista. Y permita que mis pies estén en roca firme. El Señor te bendiga. Y que el Señor pueda obrar en nosotros cada día, oh Padre. En el nombre de Jesús. Damos gracias esta mañana. Amén. Amén.